Ahí vamos. Vamos a hablar de las elecciones, como decíamos. Okay. Veníamos con una serie de entrevistas y vamos a hablar con la misma fuerza política. En este caso vamos a hablar con Jorgelina Esteche, que le vamos a dar la bienvenida a Cristian Libonati acá de FM Oeste. ¿Cómo andás, Jorgelina? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, mira, te cuento, porque capaz que si alguien te cuenta del programa de radio, habíamos quedado con un compañero tuyo de partido, que era Rubén, el Pollo Sobrero, para salir al aire. Y no pudimos, del FIT, ¿no? Y no pudimos. Entonces queríamos hablar con alguien del Frente Izquierda de los Trabajadores también, obviamente. Y nos parecía que estaba bueno. Para mantener coherencia, digamos. Claro, en el día de hoy. Está bien, para mantener la línea. Exacto, además sos parte de la misma lista que en la que está él como candidato a senador provincial, que es 1A, Unidad de la Izquierda. Así que bueno, queríamos hablar un poquito con vos sobre cómo viene la campaña. Vos fuiste ya varias veces candidata a concejal, recuerdo, 2015. Te hemos entrevistado acá en FM Oeste varias veces y estaría bueno que nos cuentes un poco cómo viene la campaña del Frente Izquierda acá en Morón. Bueno, gracias por pensar en mí. Sí. No, bien. Bien en el sentido de poder acercar nuestras propuestas, ¿no? Poder poner el oído en la situación que se está viviendo, ¿no? Que viven los trabajadores, la juventud, pero bueno, después en un contexto bastante difícil, ¿no? De conjunto. Justo el sábado pasado, bueno, vino Nicolás del Caño, quien encabeza junto con Romina del Pla la lista 1A, como ustedes comentaban, y sí. Bueno, aprovechamos, bueno, justo hubo un intercambio con trabajadores de la salud, de la educación, trabajadores ferroviarios, ¿no? Trabajadores desocupados. Bueno, hubo un primer intercambio y después hubo una asamblea de la juventud donde, bueno, justamente la problemática que se está viviendo es justamente la carestía de vida, ¿no? Que no se llega a fin de mes, el problema de la desocupación, la precarización del trabajo, particularmente en la juventud. Y bueno, y cómo golpea en la educación, en la salud esta crisis, ¿no? Porque, o sea, lamentablemente es como que está golpeando de conjunto. Pero particularmente les cuento lo de la juventud porque obviamente por todos los índices que se están haciendo públicos, o sea, se está hablando de una pobreza de más del 50% en nuestro país, pero cuando vos enfocás en la juventud y en las mujeres, particularmente en la juventud, es casi el 70% cómo golpea en ese sector, ¿no? Claro. Que son los que, bueno, los chicos que, pues yo soy docente y lo vivo de primera mano porque tenemos alumnos que están eligiendo, lamentablemente, entre estudiar o trabajar, sí. O tratan de mantener las dos cosas, pero bueno, tratan de estudiar o de cumplir con las cosas de la escuela los fines de semana porque trabajan de lunes a viernes, porque sus familias se quedan sin trabajo, porque ayudan, ¿no?, a sostener el hogar. Entonces, bueno, la situación es difícil, pero bueno, también creemos que venimos escuchando permanentemente, ¿no? Incluso antes de ayer escuchaba los últimos discursos del gobierno, ¿no? Conferencias de Alberto Fernández con Cristina y demás, donde permanentemente se hace eje en la problemática de la pandemia, que desde ya la pandemia trajo varios problemas, pero la pandemia no explica las decisiones políticas que está tomando el gobierno, porque incluso, ya para darte un ejemplo, previo a la pandemia, una de las primeras determinaciones que se impulsan es achicar las jubilaciones. Eso fue una opción política previa a la pandemia. Cuando cambiaron el ¿cómo se llamaba? La cuenta... la movilidad jubilatoria. Incluso fue o sea, nosotros en el 2017, ustedes se acordarán que estuvimos en las calles, obviamente, bajo el gobierno de Macri, en defensa de los jubilados, las jubiladas, pero el gobierno asume diciendo que entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados, y el primer recorte que hace es ese sector, trabajadores que toda la vida, ¿no?, dejaron su vida en el trabajo para tener que vivir con 24.500 pesos. Claro. O sea, mi mamá es vecina acá de Morón y sí. esa es su jubilación. O sea, y hoy una canasta básica familiar está por arriba de los 70.000 pesos. Sí. Y después, bueno, durante la misma pandemia, bueno, hubo recortes en salud principalmente,
bueno, fue el recorte de la asistencia social con el IFE, porque decían que de alguna forma el año pasado, a fin de año, se estaba saliendo de la situación de la pandemia, pero bueno, vino una segunda ola, nosotros desde la izquierda veníamos planteando que esta situación no se resolvía así nomás, y ahora, por el otro lado, ves medidas que para nosotros, como viene denunciando por lo menos Nicolás del Caño, no tibios con los empresarios y ajuste para los trabajadores y el pueblo pobre, porque si hay alguien que no todos están perdiendo en esta crisis, hay ganadores. No, siempre, las empresas muy grandes, las multinacionales principalmente, han ganado mucho en la pandemia igual. Pienso en los dueños de las cadenas alimenticias, por ejemplo, que siguieron vendiendo el año pasado, todo, eso sí, seguro. Los bancos, el campo, ¿no? Con el agronegocio, y eso de la mano de la contaminación ambiental y demás. Entonces, por lo menos nosotros estamos tratando de poner mucho en el centro. Una de las principales propuestas es la necesidad del reparto de las horas de trabajo. Trabajar 6 horas, 5 días a la semana, y repartir las horas de trabajo para responder a uno de los principales flagelos de la situación, que es el de la desocupación, y desde ya atacar la precarización del trabajo. O sea, parte del objetivo es terminar con la precarización, y obviamente cuando planteamos reducir las horas de trabajo sin tocar el salario, porque nosotros de la izquierda siempre peleamos para que todo trabajador tenga un salario igual a la canasta básica familiar. Claro. Pero bueno, también somos conscientes que no hay forma de conquistar esas demandas sin eso a través de la organización y la lucha, ¿no? Porque ya la CGT salió a decir que estaba en contra, que son los supuestos representantes de los trabajadores, y los empresarios pues ponen el grito en el cielo, porque más bien vienen pidiendo a viva voz una reforma laboral, o sea, mayor explotación sobre los laburantes. Claro. Entonces, por eso es importante, nosotros decimos fortalecer a la izquierda a nivel nacional como tercera fuerza, en el sentido de que obviamente la bronca, el descontento que hay, porque sabemos que mucha gente no votó al gobierno para vivir la crisis que está viviendo y el ajuste que vive, pero que ese desencanto y esa bronca no se vaya con falsas opciones o inventos por derecha, como los randazos, los libertarios, ¿no? Te hago una pregunta, Jorgelina, vos sos candidata concejal, acá en Morón. Porque siempre cuando hablamos, bueno, hay temas obviamente nacionales que importan, pero te quería preguntar, porque estábamos hablando mucho sobre Morón, ¿qué proponen ustedes, si hay algo que quieran modificar acá en Morón a nivel municipal, como para que la gente de acá de Aedo y del oeste pueda conocerlo? Mira, para mí, no es que me quiero ir por las ramas, sino retomo lo del reparto de las horas de trabajo para atacar la desocupación y la precarización del trabajo, porque si hay algo que en Morón reina, es las condiciones precarias de trabajo. Vos, me imagino que ustedes, bueno, recorren el centro de Morón, y los trabajadores y las trabajadoras, mujeres sobre todo, porque te podría decir que el 90% son mujeres, las trabajadoras feriantes, están tratando de llevar el mango a su casa, vendiendo en la Plaza de la Cultura, ahí donde está la universidad, hasta lo que no tienen. O sea, y en estos días va a salir una entrevista, algunas entrevistas que hicimos para la Izquierda Diario, porque fuimos de primera mano querer hablar con ellas. Bueno, todas viven en Morón, ¿viste? Porque a veces te dicen, no, porque vienen de otros lados. No vienen solamente de otros lados. Y aunque vengan de otro lado, están trabajando en una de las plazas principales de Morón. A su vez, pero también, viste, son muchas trabajadoras de acá que te dicen que bueno, que es el último recurso que le quedó. Una de las chicas contaba que bueno, que ella vive con sus padres, que trabajaba para un lugar donde incluso recibieron un ATP, pero terminó el lugar cerrando y ella se quedó sin trabajo, entonces es uno de los únicos recursos que le quedó. Y después, o sea, Morón se caracteriza por ser un centro comercial muy grande, y si vos ves detrás de cada mostrador, tenés la generación sub-25, ultra precarizada, qué sé yo. La otra vez hablaba con un chico de las apps de acá, que me decía, mirá, yo trabajo casi 50 horas semanales para poder tener 10.000 pesos, pero bicicleteando todo el día, ¿no? Con lluvia, con sol, y me dice, y no es que no busco otros trabajos, me dice, lo que pasa es que me ofrecen incluso hasta menos plata.
me dice, entonces, no me queda otra que seguir trabajando de esto. O chicos que trabajan en negocios como por ejemplo casas, ¿viste esas casas que son tipo cadenas de empanadas y demás? Sí. 30.000 pesos por mes. Claro. ¿Quién puede vivir con esa plata hoy en día? Claro. Entonces, para mí, sí, acá en el distrito también es súper la necesidad aplicable que tenemos de responder a la desocupación y a la precarización del trabajo que golpea fuertemente, incluso en el Estado. Por ejemplo, yo soy docente, Sí. Y si hay algo que venimos denunciando desde el año pasado, en Provincia de Buenos Aires hay casi 50.000 docentes que no pueden acceder al trabajo, o sea, desocupados. ¿Y qué hizo? Hoy te lo cuento, ¿sabes por qué? Porque justo hoy tuvimos reunión de delegados de Suteba en Morón, y reivindicaban que el gobierno provincial creó 140.000 puestos de trabajo por fuera del estatuto docente. Entonces yo les digo, bueno, pero ustedes están reivindicando la precarización del trabajo en el Estado. O sea, porque los programas que creó Kicillof desde que inició la pandemia hasta hoy, que terminan siendo parches, obviamente, como para responder a las problemáticas que tenemos desde el punto de vista de los chicos que pierden, ¿no? Sí, es una respuesta ante la pandemia y el problema para que muchos pibes y pibas puedan ir a la escuela. Claro, pero esos trabajadores trabajan por 2 o 3 meses, con salarios que no son iguales al resto de los trabajadores, o sea, tienen los mismos derechos que nosotros. Y yo lo vivo de primera mano porque incluso hemos ayudado a que esos sectores se organicen por sus derechos y demás, y mirá qué importante sería, porque por otro lado el resto de los trabajadores de la educación están sobrecargados, porque muchas, en la docencia somos mayoría mujeres también, Sí. Muchas de mis compañeras son sostén de familia, y para llegar a fin de mes, porque no les da el salario, tienen que tener 2 o 3 cargos. Claro. Entonces, sobrecargo de trabajo por un lado, que afecta la calidad educativa, y después trabajadores con 2 o 3 meses de trabajo, con salarios de miseria, o directamente trabajadores desocupados. Entonces, mirá qué importante sería, incluso para la calidad educativa, repartir esas horas de trabajo y que todos trabajemos, ¿no? En otras condiciones. Pero bueno, me parece que se vive particularmente también acá en el distrito esas problemáticas, tanto a nivel estatal, desde el punto de vista salarial, del punto de vista de la desocupación y la precarización. Me parece que es una de las cosas más importantes que hay que atacar. Pero bueno, sabiendo que solo queda hasta el final en la fuerza de los trabajadores y en nuestra organización y en nuestras manos pelear por eso. Incluso, no sé, yo soy profesora de historia, ¿no? Pero siempre cuando le pregunto a mis alumnos, bueno, ¿y cuánto las familias que pueden acceder al trabajo? Bueno, ¿y cuánto trabajan? Y no, profe, me dicen, trabajan 10 horas, 12 horas, están mucho tiempo fuera de casa porque si no, no se llega a fin de mes. Acá con respecto a los cargos que vos decías, acá en los comentarios, viste, nos ponen que te preguntemos porque dice, la creación de 3.500 cargos en el marco del Estatuto para equipos de orientación escolar. Estos me imagino que están hablando de gente que ingresó dentro del Estatuto, que era lo que no es lo que vos criticabas. ¿Cómo sería? Sí, esos cargos son para lo que serían como lo que se conoce como los gabinetes. Claro. ¿Sí? Que es una demanda... Interdisciplinarios, con trabajadores sí, sociales, psicopedagogos, todo. Claro, porque a veces con EOE no lo reconocen, pero sería lo que se conoce como un gabinete, ¿no? Okay. Que es el acompañamiento exacto. Sí, es una lucha histórica. Nosotros siempre planteamos, por lo menos desde la izquierda, que cada escuela de mínimo debería tener por turno 2 trabajadores para poder responder de mínimo. O sea, porque imagínate que ante el avance de la crisis social que existe y económica, las situaciones y las problemáticas en los hogares son profundas. Entonces los profesores y los docentes y las maestras nos recontra involucramos. Y todo lo que es el trabajo de EOE también. Pero a veces tenemos gabinetes que son tipo que no pueden funcionar todo el día en la escuela. Lo que tendríamos que ver es si esa cantidad de cargos, que son 3.500,
responden a las verdaderas demandas que tenemos en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. O No. sea, porque yo lo que digo es, hoy lo planteé en la reunión de delegados, dije, ¿por qué nosotros siempre tenemos que aceptar los parches y la administración, ¿no?, de las migajas? O sea, ¿por qué no podemos de alguna forma pelear? Y eso le correspondería a los sindicatos, ¿no? Pero, Porque si hay alguien que tendría que... ¿No alcanzan 3.500 cargos para eso, entonces decís? ¿En la provincia? Bajo ningún punto de vista. No, Okay. no. Ahora... No conozco tanto el ámbito escolar, por eso te pregunto, pero quien nos escribe es docente, por eso. Por eso me lo estaba planteando. Sí, bueno, pero por ejemplo, te dicen, bueno, pero hay alimentos para repartir en las escuelas. Sí, ¿se reparten bolsones? Sí. Bueno, ¿con qué cantidad y con qué calidad? Porque se reparten bolsones una vez por mes. Ujú. Y son un paquete de galletita, una leche, un paquete de arroz, un paquete de polenta, un paquete de garbanzos. Yo te digo todo lo que le dan. Y no hay carne, y no hay verduras. Una caja de leche para una familia por un mes. A mí me Obvio. parece A que ver, si nosotros aceptamos eso, estamos mal, porque es la base para poder después de alguna forma poder dar clases. Sí, parecen parches, pero como lamentablemente pasa en todas las administraciones, porque hay una cuestión de crisis económica constante, ¿no? Y como que todo el tiempo estamos emparchando estas cosas porque si no... igual, no sé, en cierto punto peor sería que no le dieran la comida, ¿no? Que por lo menos llegue esto. Es conformarnos con poco, pero bueno, quizás algunos, no sé, la pienso, ¿no? A veces como que hay una cuestión de que, bueno, por lo menos hay 3.500 cargos, por lo menos hay una bolsa de comida, es como que algunos lo ven de esa forma, me imagino. Claro, el problema es que por otro lado vos te das cuenta que en realidad se podrían tomar directamente otras medidas. Claro, directamente. O sea, porque no es que es una locura y una utopía. O sea, la cuestión es si vos invertís verdaderamente la plata que necesitas en las principales necesidades que hoy tiene el pueblo trabajador. Por ejemplo, la situación de los chicos y la falta de conectividad, ¿no? Bueno, ¿quién tiene el poder? Empezar por el Grupo Clarín y empezar por todas las empresas de telecomunicaciones. Obvio. Bueno, pero si entonces vos no tocas esos intereses, si vos no tocas, vos mismo dijiste, hablaba de las empresas de alimentación. Sí. La recontra llevaron en pala. Incluso durante la pandemia todos se excusaron diciendo que eran esenciales, mientras no garantizaban las condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores encima, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede ser entonces que de los mayores ganadores son las telecomunicaciones, las empresas alimenticias, pero vos después no podés responder a las necesidades esenciales de niños y adolescentes? Bueno, entonces el problema principal es que hay que tocar las ganancias de las principales empresas y demás, y hasta el final, o sea, tibieza. Porque si vos no tocas eso, es verdad, o son ellos o somos nosotros. Y te hago la última pregunta, porque ya el tiempo, perdón, Sí. estamos medio... No, y te hago pregunta. Hay muchas de estas cosas que vos planteás, a mí me parecen absolutamente deseables. El tema que a veces pienso que es muy difícil de alcanzar. ¿Vos creés que alguna vez se puede llegar? Porque yo también quisiera que se pueda ver lo que gana una empresa y ver si realmente eso es lo que tiene que ganar, que si realmente le están pagando a los trabajadores. Sí. Digo, ¿vos creés que alguna vez va a llegar ese momento en el que podamos ver participación de los trabajadores en las ganancias? Mirá, o sea, me encantaría poder hablar mucho más con ustedes, pero por ejemplo, hay algo que se llama libros contables, ¿no? Sí. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Morón también, la Clínica Constituyente de Morón. Sí, que le debe mucha plata a sus trabajadores y trabajadoras. Centro de atención de COVID en el medio de una pandemia. Desde febrero están peleando porque cobran, hoy volvieron en una semana segunda medida de fuerza. Sí. Porque les pagan, no les deben aguinaldo, Sí. les pagan en 4 cuotas, le deben o sea, es un manoseo, o sea, y estás hablando de la salud. Y esa empresa, o sea, todas las clínicas privadas recibieron millones por parte de la provincia de plata por parte del Estado, ¿sí? O sea, plata que nosotros, bueno, plata del Estado va para esas clínicas. Una de las que más guita recibió fue la Clínica Constituyente. Pero te dicen que ellos no tienen plata. Bueno, muestran, ¿cómo que no tienen plata? ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Y los ATP dónde fueron a parar? Entonces, ¿por qué no muestran los libros contables a ver qué hicieron con esa plata? Porque se la fugaron entonces y no la pusieron en donde la tenían que poner. Claro. Entonces, ahí está la necesidad
Y por lo que vos decís, sí, desde ya que yo tengo confianza en que los trabajadores podemos dar una respuesta. Y yo, el ejemplo contundente que doy como perspectiva, ¿no? Por ejemplo, para dar algo certero y cercano. Sí. Este año hubo una lucha muy grande en nuestro país, que muchos la quisieron ocultar, que fue la de los trabajadores de la salud de Neuquén. Se unieron con el pueblo mapuche, con los docentes, con los trabajadores petroleros, cortaron las rutas del petróleo y su sindicato, que es ATE, les quería negociar con ellos que acepten un 16% de aumento de salario. Coordinaron, impulsaron esas acciones y demás, y terminaron conquistando más del 50% de aumento salarial. Mira. Bueno, esa es la fuerza que tenemos nosotros. Bueno. Esa es la fuerza que los sindicatos no quieren unir y no quieren sacar a las calles. Jorgelina, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Adiós. Me encantó la entrevista. Dale. Bueno, abrazo. Chao. Chao. Jorgelina Esteche, ella es primera candidata a concejal por la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, primera precandidata. Aquí hablando en